La resistencia contra Franco por parte de guerrilleros de izquierdas comenzó en algunas zonas ya durante la Guerra Civil. Conforme avanzaba la ofensiva franquista, se crearon bolsas de republicanos, que formaron los primeros grupos de huidos al monte. A aquellos se añadirían los que huyeron terrorizados por la represión ejercida por el vencedor. Así sucede, por ejemplo, en Asturias, en la que, cuando acabó la lucha, todavía un elevado número de guerrilleros mantuvieron la resistencia, distrayendo a algunas tropas de Franco y testimoniando el carácter izquierdista de la provincia. Algunos de estos grupos serán el embrión de las primeras organizaciones guerrilleras. Estas tuvieron su máxima extensión en la inmediata posguerra, abarcando amplias zonas de España. Los guerrilleros vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista, que sobrevivió más de una década al fin de la Guerra Civil. La vida de los guerrilleros o maquis fue extremadamente dura. Acosados, considerados simplemente bandoleros, debieron refugiarse en lugares de difícil acceso, como sierras o montes, combatiendo el hambre, el frío y el hostigamiento de la Guardia Civil y el Ejército. Apenas tenían armamento ni organización, dependiendo de la ayuda de unos pocos contactos en los pueblos más cercanos, y siempre temerosos de una posible delación. Lo primero que tenemos que considerar es que el comienzo de las guerrillas, los maquis, las guerrillas, los queros, en cada sitio se llamaba de una manera, el comienzo no fue una iniciativa de crear un ejército guerrillero. El comienzo es la huida. Las tropas de los sublevados, del general Franco, van llegando a los pueblos, sacan a la gente de las casas y los fusilan porque era amigo de un amigo de un amigo de un socialista, y por tanto los que estaban más vinculados a los partidos políticos de izquierda deciden irse al monte para fugarse, para huirse, para salvar. La operación más espectacular del maquis español es la entrada en España de entre 4.000 y 7.000 guerrilleros por el Valle de Arán y otras zonas del Pirineo, bien equipados y con armamento pesado, el 19 de octubre de 1944, cuando la Wehrmacht ya había sido desalojada del sur de Francia. Fue denominada Operación Reconquista de España. La Operación Reconquista de España fue planeada por el Estado Mayor de Hague. Para efectuar la invasión se creó la División 204, formada por 12 brigadas. Como responsable militar de la misma se nombró a Vicente López Tovar. El objetivo de la ofensiva era la conquista del sector del territorio español comprendido entre los ricos de Cinca y Segre y la frontera francesa. Posteriormente se declararía la zona conquistada bajo el gobierno de la República, por entonces en el exilio, para provocar un levantamiento general en toda España contra Franco. En sentido estricto, maqui significa guerrillero, por lo menos en el lenguaje popular. Maquia, que es donde deriva el término, significa lugar de monte bajo, como los guerrilleros estaban en los montes, de ahí deriva todo este término. Pero yo lo he defendido, pese a que es polémico, siempre defiendo que el término maquis y guerrillero se pueden utilizar perfectamente como sinónimos. Y así forzar la entrada de los aliados en la guerra. Sin embargo, la abrumadora potencia del ejército franquista y determinados problemas en el ejército post-republicano hicieron que esta guerrilla se retirara el 28 de octubre de este mismo año. Viendo el poco éxito que tuvieron las respuestas armadas, los sindicatos y obreros empezaron a hacer sus propios movimientos. Un claro ejemplo es la huelga de trabajadores mineros que sucedió en la primavera de 1962 en Asturias, donde el joven sindicato CCO, Comisiones Obreras de Inspiración Comunista, empezó a dar sus primeros pasos junto a UGT, convocando la primera huelga general que sucedía en años. Esta no fue muy grande, sin embargo, en algunos lugares fue seguida, llegando incluso al estado de excepción. Sin embargo, el franquismo siguió su curso, hasta la década de 1970, donde generaciones que no habían vivido la guerra y habían estado siempre bajo la represión, empezaron a preguntarse si podría haber algún cambio, y las universidades se convirtieron en el caldo de cultivo de los nuevos presidentes y políticos del mañana, donde poco a poco se empezó a labrar la democracia.